Muy buenos días, un saludo para cada uno de los integrantes de este seminario Páginas de Freud. Les habla Felipe y de nuevo me siento muy contento por poder compartir con ustedes la reflexión en torno ahora frente a este texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Y bueno, en esta ocasión he querido centrarme entonces en el comentario a partir de la escucha de lo que ustedes aportaron, pero también mencionando algunos elementos que nos pueden ayudar a aclarar el texto que estamos revisando. En primer lugar, habría que hacer una precisión sobre la importancia del concepto de pulsión en la obra de Freud. Para eso habría que señalar en primer lugar, tal como lo mencionábamos en la ocasión pasada, que Freud parte de una especie de racionalismo metodológico, como lo ha dicho Paul Lorena Son, que en el ámbito del conocimiento implica que hay que partir de una serie de formas que en este caso tienen que ver, por ejemplo, con la noción de pulsión, que deben ser posteriormente complementadas, es decir, llenadas de contenido. Como lo veíamos en esos primeros apartados y como lo indicaba en la anterior sesión, al comienzo estas formas con las que tiene que operar el pensamiento científico, porque Freud creía en este momento que el psicoanálisis podía establecerse como una ciencia. Estas formas no pueden llenarse de inmediato de contenido, sino que son más bien una suerte de convenciones de las que se parte, pero que deben adquirir una significación a partir del material empírico. Y de esa manera, esa decisión, en la medida de que se trata de convenciones, está sometida al grado de objetividad que se pueda dar a estos constructos. En otros términos, se parte de una suerte de hipótesis, tal como lo hace Freud dentro de este apartado, que da una forma para empezar la investigación científica, pero que debe cotejarse con el material empírico para posteriormente, eventualmente, sí arribar a una definición. Definición que solo aparece precisamente tras ese trabajo de investigación, que en el caso del psicoanálisis tiene que ver con la clínica y con la terapia psicoanalítica, y que tiene que ver con la construcción de un concepto metapsicológico. Recordemos por el momento de manera muy simple que cuando digo concepto metapsicológico me refiero a la construcción teórica y explicativa que el psicoanálisis hace de los procesos que describe. Ese concepto debe ser fiel a la experiencia y por ello, como también lo ha indicado Paul Lorena Son, no puede ser tan rígido como para encubrir lo analizado, pero tampoco como tan variable como para que no dé cuenta de aquello que se está intentando comprender. Y en segundo lugar, hay que entender que en la concepción de Freud ese concepto no aparece como un a priori, sino que se va, digamos, va requiriendo de la experiencia para su delimitación. Pues bien, una vez señalado esto, es posible entonces entender que en el caso de Freud, el concepto de pulsión aparece como un eje fundamental dentro de su obra y dentro de su construcción metapsicológica, es decir, dentro de su construcción dedicada a la explicación de los fenómenos psíquicos. Y ese concepto de pulsión, como lo dice Davidson a propósito del texto Cómo hacer la historia del psicoanálisis, es fundamental, porque si bien antes de Freud, por ejemplo, Ivan Bloch en una investigación antropológica había logrado determinar cómo toda esa serie de conductas que para antes de Freud se consideraban como degeneradas, anormales, etcétera, en realidad constituían en el análisis antropológico una constante. Sin embargo, hacía falta precisamente un concepto que permitiera entender esa, digamos, multiplicidad y esa diversidad, ese aspecto polimorfo, para decirlo más cerca a Freud, de la sexualidad humana, sin que se acudiera al concepto de la época, que era el concepto de anormal, entendiendo que lo normal para la época antes de Freud era aquello que se destinaba a una relación de carácter heterosexual, que además se concretaba en el ambiente, en el ámbito, digamos, de la relación genital dirigida a la reproducción. Pues bien, Freud, al introducir, como nos lo recuerda Davidson, la concepción de pulsión, va a permitir generar una verdadera ruptura en la concepción de la sexualidad tal y como se tenía hasta el momento,
ruptura de la concepción de la sexualidad que no solo se extiende a ese ámbito, sino a toda la comprensión del psiquismo y del ser humano y que sigue teniendo una importancia fundamental en los debates contemporáneos. Y esa, digamos, discusión en torno al concepto de pulsión empieza en estos primeros apartados que leímos por parte de Freud a partir de una lectura de algo que era una base de la concepción psicológica, de la psicología experimental que antecedía a Freud. Eso era la teoría del arco reflejo. Esa teoría del arco reflejo consistía básicamente en la concepción de que el ser humano recibía estímulos externos y frente a esos estímulos externos simplemente lo que desarrollaba era una reacción que le permitía, digamos, responder al estímulo. En ese sentido, el psiquismo humano era pensado en el ámbito entonces de lo que va a ser la estructura más bien de la necesidad animal. Y eso es muy importante tenerlo en mente porque, como lo recuerda Nacio en El placer de leer a Freud, pero también como lo recuerda el mismo Lacan en los primeros seminarios en las primeras clases del seminario 15 sobre el acto psicoanalítico, en buena parte la posición de Freud va a tener que ver con una crítica a este esquema que resulta insuficiente para la comprensión del psiquismo humano, es decir, para el análisis de aquello que Freud había descrito en su investigación. Es insuficiente y para eso entonces la posición de Freud sobre la pulsión va a partir de la crítica a esta teoría, diferenciando también entre pulsión y necesidad. ¿En qué consiste entonces este movimiento que hace Freud que le permite a su vez ir analizando el momento en el que se produce una separación entre la región ontológica, para decirlo con Heidegger, entre el ente biológico y el ente psíquico, en donde hay una suerte, digamos, de diferencia en la consideración de lo que son? Eso tiene que ver básicamente con el hecho de que hay una tendencia en el ser humano que es una tendencia que se encuentra en el interior del organismo. Para Freud, entonces, hay un supuesto y es que hay una tendencia en el organismo a querer eliminar todo estímulo. La cuestión es que esos estímulos, bueno, esa tendencia de todo organismo a querer eliminar, en específico del sistema nervioso, a querer eliminar todo estímulo es considerada por parte de Freud como un principio de constancia. Habla Freud el lenguaje de la ciencia de su época. Y en ese sentido, la eliminación de los estímulos estaría vinculada a su vez al principio de placer. El principio de placer entonces implicaría la disminución de estímulos que resultaría placentera y tendríamos entonces displacer en aquellos casos en los que se acumulan una cantidad de estímulos, digamos, mayor. Ahora, para Freud, los estímulos pueden ser externos, tal como lo había entendido la psicología previa, y en ese sentido el estímulo externo frente a él se podía reaccionar, por ejemplo, mediante la huida. El gran problema, dice Freud, es que sin embargo hay una serie de estímulos que no tienen un carácter externo, sino que más bien tienen un carácter de orden interno, es decir, que son estímulos que vienen del interior del organismo y frente a los cuales es más difícil la reacción porque entonces el organismo humano no puede emprender frente a ellos simplemente la huida para, digamos, atendiendo al principio de placer, disminuir, digamos, los estímulos y con ello garantizar el principio de constancia, que sería esa tendencia del sistema nervioso a eliminar todo estímulo. Sino que por el contrario, entonces lo que se encuentra el pensamiento psicoanalítico es que estos estímulos internos son de más difícil reacción, que van a llevar incluso en muchos casos a que el sujeto desenvuelva una serie de actividades complejas en el mundo exterior para poderles dar más o menos cabida. Y es esta hipótesis entonces, la de la existencia de estos estímulos internos, la que les sirve de hipótesis de inicio imprecisa, como él lo menciona. Imprecisa lo dejo simplemente mencionado y lo podemos ver en otro momento porque Freud ya tiene en su mente un problema. El problema es el siguiente. ¿Cómo es posible que en ocasiones algunos sujetos sientan placer cuando hay una gran cantidad de estímulos contraídos? Eso es, por ejemplo, el problema, lo que él va a desarrollar en un texto que se llama el problema económico del masoquismo. Es decir, como en muchos de los casos, la teoría placer-displacer y el vínculo con el principio de constancia no es suficiente para la comprensión de la manera en la que funciona
el psiquismo humano y que lo llevará más allá del principio del placer a realizar la afirmación de una nueva pulsión que será la pulsión de muerte y que esperamos revisar más adelante para una mayor precisión. Sin embargo, en este texto que es el que estamos revisando, en este texto de metapsicología, en este escrito metapsicológico sobre la pulsión, nos encontramos entonces por parte de Freud que va a partir de esta hipótesis que él mismo considera imprecisa de que el organismo humano entonces tendería todo el tiempo, por un lado, a la disminución de estímulos y que la disminución de estímulos es lo que causaría la sensación placentera. Pues bien, en este sentido entonces Freud sostiene que la pulsión ocupa el lugar de un concepto fundamental y es muy interesante que atendamos desde acá a este concepto porque el concepto de pulsión va a insistir en la obra de Freud, va a ser retomado por la obra de Lacan e incluso ya a la altura del seminario 11 donde hay alguna suerte, digamos, de distancia con el pensamiento de Freud, sin embargo, se va a sostener la noción de pulsión como uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y lo primero que aparece como interesante es que para Freud el concepto de pulsión es un concepto fronterizo entre lo biológico y lo psíquico. Es muy interesante tener en mente que se trata de un concepto fronterizo, porque como lo mencionaba, el hecho de que Freud distinga entre dos niveles ontológicos, es decir, dos niveles de realidad que requieren algunos principios de explicación independientes, el psiquismo humano y la biología. Sin embargo, eso no quiere decir en la concepción freudiana que se dé, digamos, una suerte de dualismo metafísico a la manera de Descartes, en el que se haga una distinción clara y precisa entre el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo. Entonces, en ese sentido, es que Freud va a desarrollar lo que considera como una caracterización de este concepto que él pone en el medio. ¿Y qué nos dice Freud a propósito de este asunto? Nos dice algo que es muy interesante y es que lo primero que podríamos tener en comprensión entre este concepto que está entre lo anímico y lo somático es que la pulsión puede ser entendida como un representante. Esta palabra es crucial en el pensamiento psicoanalítico, tanto en Freud como en Lacan, y tiene que ver con el hecho de que la pulsión es entonces el representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo. Es muy interesante esta definición porque, en segundo lugar, anticipando un poco, uno podría decir que el hecho de que sea un representante psíquico de lo que está en el organismo humano hace que la pulsión tenga que ver más que con el organismo, con el cuerpo precisamente entendido como el ámbito de todas estas necesidades o modificaciones, digamos, del organismo, pero que ya están atravesadas por el lenguaje en tanto que el psiquismo humano y el ser humano es, digamos, un organismo atravesado por el lenguaje. Así, este representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo, que va a ser denominado por parte de Freud como pulsión, constituye entonces un elemento crucial de lo que el pensamiento psicoanalítico habrá de desenvolver. Sintetizando o en otros términos, el concepto de pulsión le permite a Freud distinguir, ya lo veremos con otro de sus elementos, entre el ámbito de la pura necesidad que gobierna los organismos animales. El animal estaría determinado por la necesidad y esa necesidad tiene una serie, digamos, de desarrollos, pero no estaría pasado por el ámbito de la noción de pulsión por una serie de diferencias que vamos a ver a partir de sus elementos. En segundo lugar, es muy interesante insistir en lo que Freud se juega en este apartado, que es la creación de un concepto que puede ser analizado, claro, y él lo dice explícitamente, por los biólogos. Los biólogos se encargarán de parte del estudio de las pulsiones, pero que en términos estrictos corresponde al ámbito del análisis psicoanalítico, en la medida de que se trata entonces, no lo olvidemos, de un representante de esos movimientos corporales en el ámbito del psiquismo. Bien, tras eso Freud hace una distinción que es muy importante de una serie de propiedades a partir de las cuales trabaja el concepto de pulsión. Para Freud,
esto que había desarrollado por primera vez en los tres ensayos de teoría sexual y que aquí aparece como delimitado con mayor precisión, la pulsión aparece como un conjunto de cuatro elementos. En primer lugar, el esfuerzo, en segundo lugar, la meta, en tercer lugar, el objeto y en cuarto lugar, la fuente de la pulsión. El esfuerzo, para entenderlo de manera muy sencilla, puede ser entendido como el estímulo en sí mismo. En otros términos, el esfuerzo, dice Freud, abro comillas, es la suma de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que ella representa. Fíjense que vuelve a aparecer el concepto de representación. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto para Freud? Que toda pulsión se caracteriza entonces por eso que está siendo exigido por parte del organismo y que ya es representado por parte del psiquismo. En segundo lugar, Freud menciona a propósito de esta noción de esfuerzo que toda pulsión se caracteriza entonces por tener una actividad y que el hecho de que hablemos a veces de pulsiones pasivas como la del masoquista no tiene que ver con el hecho de que en el ámbito del esfuerzo la pulsión siempre sea una actividad. ¿Qué quiere decir de nuevo esa actividad? Recordemos la existencia de una serie de estímulos en el interior del organismo que hacen y que llevan un representante al ámbito del psiquismo que debe ser, digamos, tratado por parte del sujeto. En segundo lugar, nos encontramos con la noción de meta. La meta es definida por Freud como aquello en lo que la pulsión puede encontrar satisfacción. Aquello en lo que la pulsión encuentra satisfacción, nos dice Freud, y esto también es muy relevante para la comprensión del humano, es invariable en algunos casos, pero por regla general los caminos que llevan a su satisfacción pueden ser diversos. Eso quiere decir que la meta no se encuentra reducida como se pensaba en las teorías sexuales previas, por ejemplo, el ámbito de la relación genital, sino que, por el contrario, como lo menciona Freud, el ser humano encuentra una gran cantidad de formas en las que esa pulsión puede alcanzar satisfacción. Y también menciona Freud que en muchos casos hay metas que pueden tener un carácter inhibido. Cuando él menciona metas inhibidas, se refiere, por ejemplo, a las pulsiones que no encuentran satisfacción en su meta, sino que son previamente reprimidas. El ejemplo de Freud es siempre muy interesante porque, por ejemplo, para él, en el ámbito de la relación amistosa, lo que hay entonces es la posibilidad de una pulsión que se encuentra inhibida, que en ese caso sería la pulsión de carácter erótico, que permite entonces todos los demás desarrollos, pero que al encontrarse esa pulsión inhibida caracteriza la relación no como un vínculo erótico, sino como un vínculo de carácter amistoso. Allí nos encontraríamos entonces con la meta. En tercer lugar, nos podemos encontrar con el objeto. El objeto es ya propiamente aquello en lo que la pulsión puede alcanzar o no su meta. Demos un ejemplo hasta este momento que nos permita entender lo que vamos mencionando. Hay algo en el organismo humano que se manifiesta como una fuente de displacer en la medida de que genera una tensión. Esa tensión, esa funciona como fuerza motora que lleva y da al lugar, digamos, da lugar a la representación y la hemos denominado como esfuerzo. Eso, por ejemplo, se puede manifestar en el ámbito de la sexualidad con una meta. La meta sería entonces el lugar donde la pulsión puede encontrar satisfacción. Piensen ustedes, por ejemplo, que el sujeto encuentre satisfacción, por ejemplo, en el acto de besar. El acto de besar sería aquello donde el sujeto puede dar satisfacción a su pulsión, no necesariamente, por ejemplo, el acto genital, por eso quiero dar ese ejemplo. Ahora, esa meta puede encontrar un objeto donde satisfacerse y el sujeto puede, por ejemplo, en caso de ser heterosexual, querer besar el sexo opuesto, pero en caso de ser un fetichista, poder encontrar la satisfacción de su pulsión en besar, por ejemplo, un objeto cualquiera. Entonces fíjense que la meta y el objeto aparecen también como independientes. La meta sería la forma en la que se satisface besando, pero por ejemplo el objeto sería
aquello con lo que se satisface. Otro ejemplo que da Zuleta y que nos podría ayudar a entender, un sujeto puede tener como forma de satisfacción de su pulsión el hecho de besar los pies de otra persona. Allí se trataría en el acto de besar pies de la meta y del objeto. ¿Cuál sería la meta? El acto de besar. ¿Cuál sería el objeto en términos particulares? Los pies. Y finalmente nos señala algo que es muy interesante Freud a este respecto y que hay que tener con mucha atención. El objeto en el ámbito del ser humano es de alguna manera está perdido. Es decir, el objeto no es una cosa fija. Eventualmente, nos dice Freud, el objeto se puede fijar en la historia singular de un sujeto, pero lo característico del psiquismo humano es que el objeto pueda cobrar también las más variadas posibilidades. Y finalmente nos dice Freud dentro de este apartado, nos encontramos con el cuarto componente que es la fuente. La fuente nos define Freud es lo siguiente, abro comillas, por fuente de la pulsión se entiende aquel proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión. No sé, bueno, hasta allí. Fíjense entonces que la fuente tiene que ver propiamente con el proceso dentro del organismo que se constituye como base de la pulsión. ¿Cuál es la diferencia entonces para que vayamos aclarando entre la fuente y el esfuerzo? Que cuando se habla de la fuente se refiere precisamente a ese proceso orgánico que hace que emerja la pulsión que va a ser representada y que cuando hablamos de esfuerzo, más bien referimos a la propia tensión, es decir, a esa exigencia de trabajo que esa pulsión representa. Es por decirlo así, esa tensión que el principio de placer va a tender a querer eliminar. Pues bien, con esta breve indicación de estos elementos que constituyen propiedades para el trabajo de Freud, hemos recapitulado lo esencial de sus intervenciones y del apartado anterior. Ahora nos vamos a sentar en un apartado en el que Freud va a intentar pensar qué pulsiones pueden establecerse y cuántas. Y la pregunta no es nada sencilla porque sabemos en nuestra cercanía con el psicoanálisis que en el ámbito de las pulsiones se habla de lo más variado. Se habla de pulsión anal, se habla de pulsión oral, se habla de pulsión escópica, por ejemplo, se habla de pulsión erótica, se habla de pulsión de muerte. Y entonces en este apartado lo que va a intentar hacer Freud es una primera aproximación a la pregunta ¿qué pulsiones pueden establecerse y cuántas? A propósito entonces de este apartado, podríamos hacer una doble revisión o la indicación de unas dos preguntas que pueden guiar nuestro análisis. La primera pregunta es la misma de Freud. Para este momento de su obra, ¿cuáles son las pulsiones que Freud establece como fundamentales? Y la segunda pregunta que me parece necesario tener aquí en mente es cuál es el proceso teórico y las experiencias con las que se encuentra Freud que le permiten en este caso particular lanzar la hipótesis de la existencia de dos tipos de funciones, perdón, de pulsiones primordiales, las pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales. Categorización que estará en duda con la publicación de Más allá del principio del placer, donde distinguirá simplemente entre las pulsiones sexuales y la pulsión de muerte. Pues bien, con eso, queridos compañeros, quiero dejarlos para el seminario del día de hoy. Les deseo un feliz día.